Buenos días. Comenzamos en unos minutos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar un minuto para ver si se conectan más, más usuarios al seminario, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz. Soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. En nombre de todos los integrantes de la empresa, queremos darte la más cordial bienvenida a este webinar, donde vamos a tratar el tema de finiquitos. Cualquier pregunta, cualquier tema, cualquier duda que tengas sobre este tema, la puedes hacer en el apartado de preguntas que aparece aquí en la barra del Zoom para que al final de la presentación pues la podamos resolver. Te invitamos a que puedas hacer uso de esta herramienta para que pues ese seminario pueda ser proactivo para todos, que no nos vayamos con dudas, que sea un seminario que realmente nos sirva, pues para poder quizá aprender un poquito más sobre este tema y si ya tenemos un conocimiento previo del mismo, pues poder reforzar lo que ya conocemos. Vamos a comenzar primeramente con temas teóricos de lo que son finiquitos, de lo que son liquidaciones, en qué momento se pagan algunos conceptos, eh, qué conceptos se pagan en una liquidación, cuáles en el finiquito. Después de esta presentación teórica, le vamos a ceder los micrófonos a nuestro compañero Jorge González para que nos explique cómo realizar el cálculo de finiquitos y liquidaciones en el sistema de OpenHR. Y al final de la presentación, como comentamos,
vamos a resolver las dudas, las preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Pues vamos a comenzar. Bueno, primeramente vamos a ver qué es la diferencia entre un finiquito y una liquidación. Aunque los dos conceptos se pagan al término de la relación laboral, depende de la causa por la que se está separando el trabajador, si se paga una liquidación o solamente se le paga un finiquito al trabajador. Primeramente, el finiquito se da se da al trabajador cuando la relación laboral entre ambos se da por terminada, y esto, pues quien la da por terminada es propiamente el trabajador. Y la liquidación es una indemnización que se debe de pagar al trabajador cuando la causa de la rescisión laboral recae en el patrón. Es decir, si el trabajador renuncia solamente, bueno, obviamente renuncia sin alguna causa o alguna causa de rescisión que nos señala la Ley Federal del Trabajo con responsabilidad para el patrón. Si el trabajador solamente decide renunciar, se le paga un finiquito. Si es el patrón quien con causa, pues si es propiamente el patrón quien decide rescindir la relación laboral, se le debe de pagar la indemnización al trabajador, y los conceptos que integran esta indemnización se llaman liquidación. Aparte de la liquidación, se le paga el finiquito al trabajador. Es decir, en el caso de que el patrón sea quien rescinda la relación laboral, se deben de pagar ambos conceptos, tanto el finiquito como la liquidación. Bueno, ¿qué conceptos son los que forman parte de un finiquito? Los conceptos que forman parte de un finiquito son los salarios diarios que el trabajador no haya cobrado en el momento del fin de la relación laboral, las vacaciones laborables que no haya disfrutado también el trabajador se le deben de pagar en el finiquito, el pago de tiempo extraordinario que no le haya sido liquidado al trabajador, la prima vacacional devengada y que también no haya sido cubierta en el momento de la renuncia, se le debe de pagar dentro del finiquito. Otros conceptos que haya generado el trabajador por los derechos que tenga, por contratos colectivos que tenga dentro de la empresa, como pueden ser compensaciones, gratificaciones a las que tenga derecho, y en el momento de la relación laboral y que no le hayan sido cubiertas, también se le deben de pagar en el finiquito, así como la prima de antigüedad, la cual se va a encontrar topada a 2 salarios mínimos, siempre que el trabajador haya cumplido al menos 15 años de servicio. Entonces, esos son los conceptos que se le deben de pagar al trabajador en el caso de que él decida renunciar, y son los que me integran el pago de un finiquito. Bueno, la Ley Federal del Trabajo contempla las causas por las cuales el patrón puede despedir al trabajador sin que el primero tenga responsabilidad para ello. Si hay alguna causa o el despido obedece a alguna de estas causas, solamente, como comentamos, se le debe de pagar el finiquito al trabajador. Y además, si el trabajador es quien propiamente renuncia por así convenir a sus intereses, es cuando solamente te paga el finiquito. Entre las causas que tenemos y que nos indica la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47, tenemos el engaño que hace el trabajador al patrón, faltas de probidad y honradez, agredir a los compañeros de trabajo, cometer actos contra el patrón, contra el mismo o representantes de la empresa, el daño intencional que le cause al equipo de trabajo, a las herramientas o a la maquinaria del trabajo que le ha sido prestada al trabajador, dañar descuido a la maquinaria o equipo de trabajo, o sea, puede ser un daño intencional o un daño por descuido, cualquiera de las causas que justifican el despido al empleado. Poner en
riesgo la seguridad del centro laboral, cometer actos inmorales, revelar secretos de fabricación. Faltas injustificadas, aquí habla de que se deben de tener más de 3 faltas justificadas en un término de 30 días. Desobedecer las normas, que le han sido fijadas al trabajador, siempre y cuando pues esas normas estén dentro de lo que señala la propia Ley Federal del Trabajo. No adoptar las medidas preventivas de seguridad e higiene. Asistir en estado inconveniente al trabajo, es decir, bajo los efectos de narcóticos o un exceso de alcohol, de ebriedad. Cumplir con una pena de prisión impuesta y otras causas de naturaleza análoga que puedan, pues ahora sí que pueden englobarse dentro de las que están aquí señaladas. Entonces, por cualquiera de esas causas, el patrón puede rescindir la relación laboral y solamente está obligado al pago del finiquito, que como vimos, cubre solamente pues prestaciones que el trabajador ya ha devengado en el momento en que él renuncia. No le cubre ningún gasto adicional, más que esas prestaciones a las que ya ha tenido derecho el trabajador en el momento de su renuncia. Bueno, ¿y qué es la liquidación? La liquidación solo es obligada cuando la responsabilidad del término de la relación laboral no recae en el patrón, no recae en el trabajador, es decir, recae en el patrón. Por lo que estos pagos o este concepto de indemnización, lo que va a hacer es representarme un gasto, una indemnización que hace el patrón al trabajador precisamente por despedirlo. También el trabajador puede solicitar su liquidación si se engloba alguna de estas causas que vienen señaladas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, si existe engaño por parte del patrón, falta de probidad o honradez por parte del patrón, si se le reduce el salario al trabajador o se le cambia su lugar de pago, se le provocan perjuicios intencionales en las herramientas que el patrón le proporciona al trabajador, se pone en peligro la salud y seguridad de los trabajadores y hay causas de naturaleza análoga, el propio trabajador es quien puede solicitar la rescisión de la relación de trabajo y si se comprueba alguna de las causas que vienen señaladas en este artículo 51, entonces el patrón está obligado a pagar esa indemnización. Es decir, se paga cuando no existe una causa justificada por parte del despido de despido del trabajador o cuando se caen en alguno de los supuestos que señala el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué conceptos integran la liquidación? La liquidación se compone de los 3 meses de salario integrado, precisamente por concepto de indemnización. Aquí hay que ver que la ley Federal del Trabajo nos habla de que se debe de pagar a un salario integrado, no al salario diario del trabajador, no al salario que cotiza bajo el Seguro Social, sino se conoce como un salario integrado para efectos laborales. De igual manera, se le deben de pagar 20 días laborados por cada año de servicio prestado. Aquí hay una controversia en cuanto, bueno, no es propiamente una controversia. La Ley Federal del Trabajo señala que los 20 días solamente se pagan cuando el trabajador pide una reinstalación a su trabajo y esta es negada por el patrón. Entonces es cuando se debe de pagar los 20 días de salario integrado. Así como el pago de una prima de antigüedad, que consiste en pagar 12 días de salario del trabajador, el cual se va a encontrar topada a 2 salarios mínimos por cada año de servicios prestados.
Y aparte, pues como mencionamos, se deben de incluir los conceptos que forman parte también del finiquito, como puede ser el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y todas las prestaciones que haya generado el trabajador en el momento en que se dé su renuncia o se dé su despido. Entonces, la liquidación propiamente se integra por los conceptos de 3 meses de salario, el pago de la prima de antigüedad. Aquí no es necesario que se cumplan los 15 años de servicio laborados por el trabajador. No importa la antigüedad del trabajador, si se trata de una liquidación, se debe de pagar esta prima de antigüedad más las partes proporcionales que se le deban al trabajador. Como comentamos, el pago de la liquidación nos señala que para los 20 días por año y los 90 días de salario se deben de hacer con un salario integrado. ¿Cómo se integra este salario? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos señala que el salario se va a integrar con todos los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue al trabajador propiamente por su trabajo o por sus labores. Esto quiere decir que este salario, cuando lo integramos, es un salario que conocemos como salario laboral y que va a ser diferente o que puede ser diferente al que calculamos para efectos de seguro social. Por ejemplo, en el que tenemos para seguro social, no se integran premios de puntualidad, los vales de despensa no se integran tampoco al 100%, eh, lo tenemos topado a 25 UMAS. Entonces, ese salario integrado que se calcula para seguro social no es propiamente el salario con el que debo de pagar una liquidación. En el caso de la liquidación, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 84, no me señala ningún tope para el pago para la integración de este salario. Bueno, y también, pues, las indemnizaciones y los pagos por separación tienen un tratamiento especial para el cálculo y para la retención del impuesto sobre la renta. Primeramente nos dice el artículo 93 de la ley del ISR que los pagos por indemnización, prima de antigüedad y otros pagos análogos por separación están exentos hasta 90 UMAS por año trabajado. También nos indica que una fracción de más de 6 meses se considera año completo. Es decir, si el trabajador tiene una antigüedad de 3.8 años, se deben de exentar 4 años para el cálculo del impuesto sobre la renta en el caso de las indemnizaciones. Aquí, bueno, una vez que ya tengo la base gravable, necesito generar una tasa, un porcentaje que se aplica, bueno, que se calcula de acuerdo a lo que nos indica el artículo 96. Se va a calcular el impuesto que me da, el impuesto que yo voy a retener considerando solamente el sueldo mensual ordinario entre dicho sueldo. Es decir, necesito calcular el impuesto sobre la renta que le retengo a un trabajador eh, solamente de manera mensual para sacar un cociente. Ese cociente es el que me va a servir para hacer la retención del cálculo del impuesto sobre la liquidación. Estos conceptos por indemnización tienen un tratamiento especial como estamos comentando. No se suman a la base mensual para efectos del impuesto sobre la renta, sino como comentamos, se debe de generar un cociente y también verificar. Si la indemnización es menor a un salario mensual, pues propiamente no hay
ahí sí se va a retener en base al procedimiento normal que nos indica la propia ley del impuesto sobre la renta y ya no en base al procedimiento especial que nos indica para el cálculo del impuesto por liquidaciones. También señala que en el caso del pago de indemnizaciones no se debe de calcular el subsidio al empleo. Y bueno, desde el 2014 se deben de enterar o debemos de enterar estos pagos por liquidación en un XML. En el XML señala que los pagos por liquidación deben de contemplar un nodo especial en el que se debe de incluir el total pagado por la liquidación, el total de años de servicio, el último sueldo mensual ordinario, el ingreso acumulable y el ingreso no acumulable de la liquidación. Recordemos que estos datos nos pedían en la constancia del trabajador, en la constancia que generábamos cada año para la declaración para el DIM propiamente, para la declaración múltiple. Desde hace algunos años eso ya quedó derogado y ahora entregamos esta información en el XML. Las prestaciones por prima de antigüedad se deben de integrar en la clave SAT 022, los pagos por separación en la clave SAT 023 y las indemnizaciones en la clave 025. Aparte nos indica la propia autoridad que los pagos por indemnización se deben de incluir en un régimen que se llama 13, que lo debemos de señalar en el propio XML. Como puedo tener el pago por liquidación y el pago de finiquito, también la autoridad nos indica que podemos emitir dos recibos, uno para el pago de finiquito y otro para el pago por liquidación, o incluir dos complementos en un solo XML, que es lo que pues hacemos en OpenHR. Bueno, pues vamos a cederle los micrófonos a Jorge González para que nos pueda explicar en el OpenHR cómo realizar el cálculo de finiquitos y liquidaciones. Te invitamos a que cualquier duda, cualquier pregunta que tú tengas sobre este tema, pues la puedas escribir en el apartado correspondiente y al final, pues hacer un resumen y poderlas contestar. Pues adelante, Jorge, si gustas iniciar. Hola, buenos días. Bueno, como decía Armando, le damos la bienvenida aquí a este nuevo webinar, donde platicaremos, en este caso, me toca hablar acerca de cómo poder calcular dentro del sistema de OpenHR algún finiquito, alguna versión de finiquito, y cómo podemos programar o parametrizar lo que es necesario para poder calcular estos finiquitos. Bueno, en primera, necesitamos tener como que un tipo de nómina en el cual generaríamos nuestros finiquitos, ya que normalmente estos salen del proceso de la nómina normal. En este caso, entraríamos a lo que es al módulo de administración del sistema, donde daremos de alta este tipo de nómina, a su vez también el calendario y todo lo referente a una nómina normal que normalmente calculamos. En este caso sería una nómina especial, ya que pues, es como que ciertas particularidades de acuerdo a su pago. Puede ser de manera semanal, quincenal o diaria, dependiendo del proceso que tengan ustedes o de los finiquitos que tengan. Puede ser que puedan tener un periodo de nómina pues, volátil, es decir, puede ser que en un mes no tenga finiquitos, pero puede ser que a lo mejor yo ya tenga programado que siempre calculo finiquitos los viernes. Entonces puedo tener una nómina semanal de finiquitos en la cual yo calculo todos los finiquitos de la semana, los pago el día viernes
y en ese momento puedo hacer mi timbrado de nómina, acumulación, la póliza contable, todo lo referente a una nómina. En este caso, la nómina que tengo dada de alta es una nómina que se llama FQ, que es para las nóminas de mis finiquitos quincenales, en la cual, como vemos, la periodicidad es en este caso quincenal, el periodo de nómina en el cual me encuentro y las tablas de impuesto que vamos a utilizar para el cálculo del impuesto, igual la tabla de subsidio. Pero como decía Armando, normalmente las tablas de subsidio o el subsidio que se puede utilizar dentro de un finiquito es 0. Entonces, en este caso, como mencionaba, lo que podemos hacer es tener dado de alta el mantenimiento de tablas en la tabla de ISR subsidio, a lo mejor una tabla que se llame S0, que sería un subsidio en 0. ¿Para qué? Para no modificar ninguna parametrización de la nómina o algún proceso especial de cálculo de impuestos. Digamos que 0, y de 0 el porcentaje 0, la cuota 0, y le ponemos, no sé, 9999, que sería 0 también. Pues, con esto evitamos que el sistema calcule de manera normal el subsidio. En este caso les va a dejar en cálculo de subsidio 0. Entonces, con esto hacemos ese tipo de parametrización. Y aquí definimos que vamos a utilizar la tabla de subsidio 0. Si ustedes quieren utilizar o quieren calcular subsidio dentro de esta nómina, pues nada más se deja la parametrización que tenemos dada de alta en la nómina normal. En este caso sería la S5 como lo tenía para las nóminas quincenales. Y también necesitaríamos dar de alta nuestras tablas de prestaciones, tanto de vacaciones, aguinaldo y la tabla de desglose de monedas. Recordando que el desglose de monedas es la que se utiliza para poder definir el neto a pagar. Es decir, por ejemplo, si yo voy a mantenimiento, mantenimiento de tablas, mantenimiento, operación, hay una tabla que se llama desglose de monedas. Esto antes lo utilizábamos o se utilizaba en el sistema para poder determinar el tipo de billetes o monedas que se requerían para hacer un pago de nómina en efectivo. Entonces, cuando calculaba el listado de la nómina, me permitía generar cuántos billetes requeriría para poder yo hacer mis pagos a los empleados, cuántos billetes de 500, 200, 50, 100, de monedas de 1 peso, 2 pesos, centavos. Y en este momento también se utiliza esta tabla para poder determinar hasta cuánto va a ser mi redondeo de mi neto a pagar en la nómina. Es decir, si yo lo dejo hasta 1 peso, el sistema lo que hace de forma automática redondearme al peso. Es decir, solamente voy a pagar pesos, no centavos. Entonces, no, si tuviera yo un punto 40, un punto 47, lo redondeé hacia abajo, estuviera más de punto 51 hasta punto 99, 98, o sea, me lo va a subir a la unidad. Es decir, en lugar de pagarme, no sé, 10,850.51, me va a pagar la cantidad que dije, 91. En este caso, redondeándolo al peso superior o inferior, dependiendo de dónde me encuentre. Entonces, para eso se utiliza mucho esta tabla de desglose de monedas. Entonces, si en algún momento ven que su nómina está calculando una cantidad no exacta, puede ser porque la tabla que tenga nada de alta de monedas tenga un desglose menor o no tengan tabla. Bueno, tiene que existir la tabla de alta, pero puede ser que no la tengan registrada o con unos datos erróneos. Y ya también es sobre esta tabla, la tabla de FQ, tengo que dar de alta mi calendario. El calendario de la nómina de finiquitos, de la misma forma, yo lo tengo ya dado de alta. Si no lo tuviera dado de alta, me pondría aquí el periodo 1 en blanco, es decir, no tendría ninguna fecha, y yo le pondría, si lo quiero considerar como nómina especial o nómina normal, para estos efectos. Normalmente, como esta es la última nómina del empleado, puede ser normal.
ya que en esta, el arroba TPG, que es un concepto que es base gravable la base gravable de cada periodo, en la parte de días me considera los días que estoy utilizando. Por ejemplo, si es una nómina quincenal, pues son los 15 días. O dependiendo del pago, puede ser que tu fórmula o la fórmula de cálculo de algún DIP nos saque los días del periodo de acuerdo a la fecha. Pero eso ya es parametrización de DIPs. Y esto va a sumar. ¿Esto qué quiere decir? Que si es normal, a los acumulados de arroba TPG, sí me va a agregar ese dato en la base. Si no, si yo le pongo como especial, ese dato de arroba TPG del dato, es decir, los días, me lo deja en cero y no me lo acumula a mi base, a mis días de arroba TPG en los acumulados. Esta es como la diferencia que predomina, o la diferencia especial, la diferencia que tenemos entre una nómina normal y una nómina especial. En este caso lo voy a dejar como normal, ya que sí me gustaría que me calculara o me sumara los días de TPG. Y al tener yo en blanco esto parte de abajo de días de inicio y fecha de término, al yo poner la fecha de 1 de enero de 2023, por ejemplo, me calcula de forma automática al darle clic en la parte de abajo a generación de calendario. Y esto lo que hace es generarme mis 24 periodos dentro de una nómina quincenal en este caso, o los 54 de semanales, o la cantidad que corresponda de acuerdo a la periodicidad que tengamos. Como les repito, la periodicidad puede ser semanal, quincenal, mensual, catorcenal. Puede ir de acuerdo a mi nómina normal. O puede ser una nómina mensual, en la cual yo puedo tener un calendario mensual de finiquitos, voy generando todos mis finiquitos y al final del periodo a final de mes, hago mi cierre mensual de finiquitos, como algunos clientes también lo hacen. Entonces, puedo yo ir generando finiquitos cada periodo o cada semana o cada que lleguen los finiquitos y solamente generar un periodo a nivel mensual. Ok, eso es para los calendarios. Adicional a esto, para poder yo generar una nómina de finiquitos en una nómina normal, se debe de poner a la nómina normal, en este caso a mi nómina NQ, le generaría una nómina especial y daría de alta esta nómina. Aquí lo tengo dado de alta, entonces nada más validar que exista la nómina FQ como nómina especial de la FNQ para que se puedan hacer los cálculos de esta nómina, ya que si no está derivada, al momento de intentar generar o calcular una nómina especial, o esta nómina de finiquitos, me manda un mensaje de que la nómina FQ no es una nómina especial asignada a la nómina ordinaria, que en este caso es la nómina quincenal. Okay. Ya tengo dado de alta mi nómina, mi tipo de nómina, ya la derivé, tengo mi calendario, entonces ya podría yo generar mis diferentes versiones de finiquitos o cálculos. También se puede considerar ciertos dips especiales en la cual yo podría tener dips especiales para finiquito, es decir, en lugar de que por ejemplo, el concepto de sueldo, en lugar de que tenga la fórmula normal de mi nómina ordinaria, que me lea los periodos, si ya acumuló, ya pagó, no pagó, si está dentro del periodo de la nómina y pague los días correspondientes. En la nómina, en este caso, en la nómina de finiquito, por ejemplo, FQ, tendría que dar de alta un DIP nuevo para que haga ese cálculo especial. De lo contrario, pues dejo el cálculo normalito de finiquitos, perdón, de sueldo, y así lo genero. O, por ejemplo, un DIP de gratificación. Puede ser que para la nómina normal sea el pago de un salario, el salario por algunos días lo se ponga, y para el pago de finiquito sea solamente una cantidad fija. Eso puede ser lo que puedo tener también como DIPs especiales. Ok, bueno, ya entrando en materia un poco de cálculo de finiquitos, dentro del sistema, en la parte de proceso de nómina, finiquitos, tengo las diferentes formas de poder calcular o poder definir ciertos procesos. En primera, por ejemplo, yo puedo definir el cálculo del salario de finiquito.
Es decir, lo que decía Armando hace rato, puedo obtener parametrizado ciertos conceptos que quiero que me calcule con ciertas fórmulas para que me calcule un salario de finiquito. Por ejemplo, doy el empleo 40 en la nómina quincenal. Tengo yo configurado esta parte de salarios. Tengo una comisión de 100 pesos sobre los días que va a estar calculando. Y en este caso yo tengo un salario para finiquito de 424.21, que es igual que mi integrado. Si me voy a la parte de información de salario del empleado y reviso al empleado 40, tengo que tiene un salario mensual de 12,000 pesos, salario diario de 400, y el integrado lo tengo, en este caso, de 424.21. Y el de salario diario de finiquitos, tengo lo mismo. Esto es porque yo le puse en realidad en forma manual el salario. Si yo quisiera utilizar un cálculo, un concepto, un importe particular o especial para este cálculo, lo puedo venir y ponerle aquí 500 pesos y todo lo que tenga que ver con la parametrización de un finiquito, una liquidación y que lo pague con salario de finiquito, va a utilizar estos 500 pesos para el cálculo. O, como decía, en la parte de la creación del cálculo o que se me calcule el integrado de finiquito, me estaría calculando este salario. Si checan aquí, por ejemplo, la fórmula de cálculo de salario diario integrado de finiquito, tengo un parámetro 6, que es un dato que se definió. En los días que tengo que el salario lo divida entre 1 para que me calcule el salario. En este caso me está dando un salario de 2,400. Los 15 días de sueldo, que son 400 pesos. Y una comisión, que estoy poniendo aquí 100 pesos. Y eso me lo va a dividir entre 1 para calcularme el integral. Esta parametrización del DIP es, como le digo, es dependiendo de su cálculo o lo que ustedes quieran considerar, cómo se va a hacer este cálculo. Revisando la fórmula, voy a revisar la fórmula del DIP de cálculo de salario integrado de finiquito. Y esta fórmula está definida, me agarra el salario diario del trabajador y me lo multiplique por un parámetro. Esto de aquí arriba está comentado, entonces no me está haciendo ningún cálculo. Esto lo que puedo hacer es que me lea ciertos conceptos, por ejemplo, de comisión, y me lo divide entre los días entre los días que estoy generando. Y esto me da un salario o un integrado. Esto es utilizado normalmente cuando tenemos comisionistas, es decir, tengo trabajadores de ventas y sé que todo el concepto de comisiones lo debo de integrar para su integrado. Entonces esa es la parte que me estaría calculando como tal. Todos acumulados me lo divide entre los días de TPG, en este caso los días que se han pagado naturales en el año, y me da un salario promedio de esas comisiones. Y aquí tengo, y actualmente la fórmula que tengo definida para este cálculo es que me agarre el salario diario del trabajador y lo multiplique por el parámetro 1 que estoy poniendo en pantalla. En este caso, si yo quisiera modificar el salario y digo, es que el salario de finiquito o el cálculo de finiquito va a ser sobre, no sé, 1.25, me lo divido entre 1, le doy calcular, y lo que va a ser los 400 pesos me lo va a multiplicar por 400 por 1.25 y me da un salario de 500 pesos. Y me está dejando un salario de finiquito de 1,000 pesos. Al momento que yo le dé guardar, si entro de nuevo a la pantalla de información de salario y veo el empleado 40, en la parte de salario diario de finiquito ya tengo dado de alta mis 1,000 pesos. Y con este salario me va a calcular aquellos conceptos que yo ya he definido o parametrizado de esta forma. ¿Y dónde lo parametrizo? Realmente para la parametrización de finiquitos, dentro del módulo de administración del sistema, parametrización, finiquitos. Aquí yo puedo definir, normalmente siempre lo tenemos definido casi por arroba todos, para que todos los cálculos de finiquitos me los calcule de una sola
de una sola forma. Entonces, aquí es donde yo defino por cada uno de mis conceptos que pagaría en una liquidación o en un finiquito, todos los conceptos. Por ejemplo, liquidación. La liquidación lo voy a pagar en un DIP que se llama LICU. Este DIP ya debe estar creado. Este concepto pues, es un concepto en el cual el sistema calcula la liquidación, es decir, dependiendo de los días que tenga de antigüedad el trabajador, lo multiplica por el salario diario o el salario integrado, que es como lo estoy definiendo en la parte de abajo. Entonces, aquí para el cálculo de la antigüedad, definimos cuál es la que queremos utilizar. Antigüedad, que es la fecha de alta que tenemos dado de alta en el maestro de empleados, o la fecha de ingreso. Esto de acuerdo si queremos mantener antigüedades o solamente quiero utilizar la misma fecha o alguna fecha particular que tenga dada de alta en el sistema o la fecha de alta o la fecha de ingreso. Y para el cálculo de la antigüedad, si yo lo quiero redondear o quiere ser exacto. Exacto significa que si el empleado tiene, no sé, 8.45 años de antigüedad, ese dato lo va a multiplicar por los días que le corresponda de la tabla de liquidación, que también está en la parte de acá arriba, tabla de liquidación, donde defino que para 0 años le considera 20 días, para un año 20, para 2, 40, para 3, 60 y así sucesivamente. Entonces, me va a multiplicar. Si tengo 8 años, el empleado tiene 8 años, entonces para 8 años me considera 160 días, serían 160 días por 8 no, son 160 días más los 20 días por ya se me fue, por punto 45 días. Pues me suben los 9 días más los 160 días que yo tengo y le pagaría en este caso 169 días de liquidación al trabajador. Entonces, esa es la parte que se define como si quiero redondear o no redondear la antigüedad. Y también aquí se define qué tipo de salario base de cálculo voy a utilizar. Si el salario diario o el salario integrado. El integrado refiriéndonos al salario integrado para finiquito, el que tenemos definido en la tabla de salarios. ¿Y qué tipo de cálculo de impuestos vamos a utilizar? ¿Es especial para finiquito o normal según el DIP? Si el DIP tiene definido que es un concepto de finiquito, pues lo va a calcular de acuerdo a lo que menciona la ley, que va a exentarlo, Dios mío, 90 días por año, creo que sí, 90 días por año, de acuerdo al salario de la UMA. Y hacer un cálculo sacando un salario promedio, un impuesto promedio del salario mensual y multiplicando, dividiendo ese factor, sacando ese factor y multiplicándolo por la base gravable que se considera dentro del finiquito. Y esta parametrización se hace para todos los conceptos que correspondan a una liquidación o finiquito. Tanto la liquidación como la parte de los 90 días o 3 meses de salario, en la prima de antigüedad, que son los 12 días por año, que también se define en la tabla de prestaciones. Aquí en la parte de tabla de antigüedad, yo voy definiendo cuántos días quiero pagar y el tope en salarios mínimos, que en este caso es salarios mínimos, no salarios de UMA, ya que con lo que tiene que ver con salarios o con ingresos del trabajador se consideran UMAs y lo que son aquellos topes o cálculos son sobre salarios de la UMA. Si ustedes tuvieran un pago de antigüedad diferente al de ley, que son 12 días, pueden aquí ponerlo. Sabes que en lugar de que pague 12 días, voy a pagar 18, 20 días, lo que ustedes consideren, lo tienen que definir en esta tabla. Y lo que decía, para antigüedad, para aguinaldo es el mismo caso. En este caso lo está considerando con el salario diario y está pagándolo de acuerdo al DIP, como esté definido en la clave del concepto. Y si yo pago fondo de ahorro, y puedo definir aquí cuáles son los conceptos que voy a pagar, tanto de fondo de ahorro como el acumulado, y en qué DIP lo voy a utilizar. El acumulado de fondo de ahorro sería los DIPs, el DIP que considere yo para el pago de este fondo de ahorro.
¿Y en qué DIP lo voy a pagar? Puede ser que sea un concepto de PFOHO, que sería como el pago de fondo de ahorro. Y los DIP de préstamos que yo tengo definidos dentro del sistema, que lo que hace esta parte es a las incidencias que tenga el trabajador en su nómina normal. Si tiene dado de alta varios préstamos, en este caso, estos préstamos los va a leer y nos los va a asignar como incidencia al finiquito para que en este momento se le haga el descuento completo de lo que el empleado me debe o me debía en este momento. ¿Y qué percepciones quiero yo adicionar? Por ejemplo, yo en un finiquito quisiera adicionar una gratificación, lo agrego aquí y al momento de calcular el finiquito me lo va a estar sumando. E igual las deducciones. Si quisiera descontarle yo un descuento adicional o algo, lo puedo agregar en esta parte. Eso es lo que definimos como la parametrización. Y aquí se define, como menciono, los DIP que voy a utilizar para el cálculo, así como ciertas tablas y tipos de procedimientos o parametrización de cálculo. Hasta aquí tengo definido ya mi parametrización, tanto de las nóminas como de los conceptos, o calendarios, impuestos y la fórmula de cálculo. Y en el sistema tengo dos formas de calcular finiquitos. En la primera opción, que es cálculo, yo puedo calcular un finiquito. Voy a calcular un finiquito de la nómina quincenal, en la FQ, una causa de baja de renuncia. Y si calculo un finiquito individual, y finiquito de liquidación. Voy a calcular un finiquito y aquí voy a seleccionar al empleado. Puedo poner y puedo calcular al empleado 44, por ejemplo, con fecha de baja del día de hoy. Le doy a aceptar y lo que hace es calcularme el finiquito y dejármelo ya en mi nómina normal. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo el finiquito en el sistema y yo ya lo pudiera contabilizar, sacar un estado de nómina. Me voy a proceso, consulta de movimientos, creo que era el empleado 44, FQ, y aquí tengo ya dado de alta los días que le estoy pagando. Si checan, aquí tengo, por ejemplo, vacaciones, 183 días de vacaciones, @gra, 24 días de aguinaldo, que está calculándole al día de hoy, prima vacacional, 34.36 días, de acuerdo a los días que el empleado tenga definido, y los 4 días de sueldo, ya que mi nómina va del 16 al 31, y el empleado estoy dando de baja con fecha de hoy 19, entonces del 16 al 19, 4 días, y son los días que me pagan. Estos días de RobaBack, ¿de dónde los toman? Si me voy a la parte de vacaciones, que estoy dentro del sistema, en el carnet de vacaciones, yo tengo definido que el empleado 44 tiene un saldo de 83 días, son los días que me está considerando como tal. En este caso, como es un sistema de prueba, pues no tengo definido, no tengo un descuento de vacaciones. Voy a hacerlo de forma manual. Aquí, por ejemplo, que ha tomado 10 días, y tengo un saldo de 23 días. Lo doy a guardar. Y si vuelvo a calcular el finiquito, NQ, FQ, no se baja 0,1, y le doy de nuevo al empleado 44, puedo volver a calcular, y en este cálculo, pues ya el empleado va a tener menos días de nómina. Ya tengo aquí solamente los días de vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo como tal, y los días que estoy pagando de sueldo. ¿Qué pasa si yo le quisiera pagar algo diferente o descontarle o hacer un cálculo, agregarle un concepto más o menos o lo que yo quisiera? Entonces, en la parte de modificación de precálculo, selecciono al empleado 44 en la nómina de FQ y en esta parte pues, le agrego o le quito. Sabes que en lugar de pagarle 24 días, le voy a pagar 18 días, no sé, por cualquier cosa, y le voy a pagar una gratificación de 50,000 pesos. Le doy a aceptar y de forma automática el sistema me genera y me calcula de nuevo la nómina. Y si me voy de nuevo a la consulta de mantenimiento, consulta de movimientos,
Le pongo el empleado 44, la nómina FQ, y tengo mis 50,000 pesos de gratificación, tengo el @back con 18 días, que fue lo que yo le modifiqué, y así tengo mi neto a pagar. Entonces, con esta parte yo ya tengo mi información de este finiquito, o de este finiquito que estoy yo calculando. Ya con esto, lo que puedo hacer es imprimirlo. Necesitaría imprimir mi finiquito o mi nómina, o imprimir la nómina completa. Si yo imprimo la nómina, le doy de la NQ, la nómina FQ, le doy a imprimir. Como decía, estos empleados calculados desde aquí, desde la pantalla de cálculo de finiquitos, al sacar el listado, ya me aparecen todos estos finiquitos. Si voy aquí y busco al empleado 44, ya me aparece dentro de mi nómina. Entonces, ya con esto yo podría generar mi impresión, mi pago de la nómina, mi póliza contable, timbrar los finiquitos, porque ya el finiquito está en el sistema y ya está, en este caso, calculado. Entonces, calculado y está dentro de mi pago de nómina. Y ya con esto después puedo venir a hacer la impresión de mi carta de renuncia. Le doy de la nómina quincenal, la nómina de finiquitos. Le doy que quiero imprimir al empleado 44. Y puedo imprimir esta parte que es un recibo del cálculo del finiquito, que es un reporte de Crystal Report, donde viene como que el desglose de lo que estoy pagando. Viene en la parte de arriba lo que es el finiquito, los conceptos que estoy pagándole, que es el aguinaldo, vacaciones, prima, sueldo. Si tuviera el pago de liquidación, en la parte de abajo aparecerían los dips de liquidación o ventadillas. Y en esta parte es como una validación, se hace como una revisión del cálculo, ya que me está mostrando cuál es la parte gravable, cuál es la parte exenta, y el impuesto corresponde para cada uno de ellos. Y adicional a la parte de abajo, las deducciones que voy teniendo. Esta sería como que una hoja de cálculo o de validación. Después tengo otra que es un recibo de finiquito, que sería ya el recibo que le estoy asignando yo al trabajador. Es que me tarda un poquito en mostrarse. Y igual tengo el finiquito o poder imprimir la carta de renuncia para que yo tenga la carta y se la pueda mostrar al trabajador. Ay, creo que le di de nuevo renuncia. Renuncia de finiquito. Y tengo la renuncia, una renuncia en una hoja simple que puedo imprimir o puedo sacar con un logotipo. Eso ya depende de su configuración o de su carta que ustedes tengan definida en el sistema. No voy a mostrar otro, pero ahorita que aparezca les enseño. Y esto sería mi carta de renuncia. Ya con esto, si yo tengo ya definido, sabes que este finiquito ya es el que voy a pagar, lo voy a considerar como finiquito confirmado. Viene la parte de confirmación o cancelación de finiquitos. En este caso yo voy a confirmar el finiquito del finiquito 0044. Si checamos, este empleado en datos operativos está activo. En este caso, este empleado no lo he dado de baja, sigue como activo dentro del sistema. No tiene fecha de baja. Entonces, el empleado está como activo y estoy calculándole ciertos finiquitos. No es obligatorio que ese empleado esté activo para poder finiquitarlo. Yo puedo darlo de baja de forma normal aquí en el módulo de bajas. Doy de baja al empleado. Al darlo de baja, pues puedo calcular su finiquito aún está dado de baja. Voy a confirmar este finiquito y ya me lo dejó como un finiquito confirmado que ya voy a pagar. Y lo que hace también esta parte es ponerle la fecha de baja, generarme la Visual IMSS con fecha de baja del 19 para yo continuar con mi proceso de baja como tal dentro del sistema.
Esto es la parte de finiquitos normales o finiquitos que yo ya tengo. Sabes que estos finiquitos ya son los reales, ya los voy a contabilizar, ya los voy a pagar como tal. Existe otra forma de calcular finiquitos, que son la parte de cálculo de versiones. Esto se tiene en versión 10, solamente aquellos que tengan versión 7. Algunos creo que lo tienen, pero no es como que algo que tengan normalmente, ya que es una versión, algo que se hizo hace un poco más reciente, ¿no? Entonces, en la parte de cálculo de versiones, yo puedo calcular n cantidades de versiones, es decir, puedo calcular una versión al 100%, una versión al 50%, dependiendo de lo que yo quiera. Y ahorita vamos a ver esta parte. Voy a calcular al empleado 41, en el cual el empleado no tengo calculada ninguna versión en este momento. Entonces le voy a decir, voy a calcular una versión nueva. Y aquí tengo diferentes formas de calcular o diferentes opciones de cálculo de finiquitos. Aquí de misma forma nos va a generar la FQ. Voy a generar un finiquito con una casa 01, la versión 1, que sería un finiquito proporcional. Y le voy a dar la fecha de baja. Puede ser la fecha de hoy, o puede ser una fecha futura, o una fecha pasada. Voy a poner la misma fecha de hoy, y le voy a decir que es un finiquito. La voy a aceptar, y de forma automática me va a generar los días que esté considerando. En la parte de abajo ya me lo muestra, y aquí tengo los días que estoy pagando, tanto de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, y en este caso el sueldo. Este es un cálculo. Después puedo calcular yo otra versión. ¿Sabes qué? Calculemos una versión de finiquito. Caso de baja 10, por ejemplo, que va a ser una liquidación. Versión 1, que sería una liquidación 100%. Le doy la fecha de baja, la misma fecha del día de hoy. Le digo que es liquidación. Aceptar. Y esto es lo que calcula. Ahí le puse la 1. Esto lo que hizo fue sustituirme la versión anterior. Ya con la liquidación al 100%, los 310.96 días. Todos son los cálculos. Como tal. Eso es lo que hace. Si yo le doy el mismo tipo, la misma versión, me sustituye la versión anterior. Si yo quisiera mantener mis diferentes versiones, puedo ir generando un consecutivo diferente. Por ejemplo, le voy a decir que la FQ, la 10, versión 2, sería una liquidación al 80%. Entonces, le doy la misma fecha de baja, le doy una liquidación parcial y le digo que voy a pagar las 3 a un diferente porcentaje. Este sería el 80%, los 90 días igual al 80%. Probablemente podría dejar la antigüedad al 100%, en teoría pues, ser como que más de ley. Entonces podría definirla o podría pagarle lo mismo al 80%. Lo voy a aceptar y eso lo que hace es generarme otra versión. Tengo ya mis dos versiones, finiquitos al 100, finiquitos al 80. Y ya si lo consulto, pues tengo que estoy pagando y me está modificando lo que es el importe que voy a estar pagando, multiplicando el del 100% por el 80%. Ese sería como mi cálculo. Voy a volver a calcular la versión normal, la versión que había generado hace rato de finiquito. Y tengo que estar pagándole 174,000 pesos como un finiquito normal. Pero ¿qué pasa si yo ya hicimos un trato, se quedó en un trato con el trabajador, de que en lugar de pagarle, por ejemplo, 174,593 pesos, quedamos en pagarle 200,000 pesos cerrados? Entonces, yo puedo generar una versión nueva en la cual le doy el mismo tipo de nómina,
Le digo que va a ser, no sé, finiquito, genero la versión 4, que sería un neto a pagar. Y le doy que la misma fecha de baja, le doy una cantidad neta. ¿Sabes qué? Ese empleado quedamos en que le íbamos a pagar 200,000 pesos. ¿Sí está bien? ¿Y qué concepto? Le voy a poner el concepto de gratificación, que sería como el pago en un concepto que va a calcular lo que tenga que calcular. Le doy a aceptar. Si checan en la parte de abajo, me va haciendo un cálculo de esta nómina para redondearme o llegarme a un neto a pagar de 200,000 pesos. Puede haber una variante de más o menos un peso, de acuerdo, por los tipos de redondeos que vamos teniendo. Y si lo consulto, veo que tengo mis datos a pagar, tengo una gratificación de 39,000 pesos, menos lo que tenga de impuesto, y el neto a pagar es de 200,000.47. Pues en este caso, pues yo ya tengo un importe a pagarle al trabajador de 200,000 pesos. Y en esta pantalla, toda esta información que estamos viendo en el empleado, en la nómina normal, si yo consultara consulta de movimientos y buscara al empleado 41 y la nómina de FQ, no existe información. Entonces, en este caso, en la nómina, estos finiquitos que tengo como versiones no están apareciendo. ¿Por qué? Porque realmente lo está guardando en una tabla alterna o una tabla paralela a la parte de movimientos de nómina. Esto nos sirve también para tener, como les mencionaba, diferentes versiones, y hasta que yo defina, ¿sabes cuál es la versión que va a pagarse al trabajador? Es la que yo puedo confirmar, y esa es la que me va a mandar a la nómina para poder yo generar mi póliza, mi CFDI, mi listado de nómina y toda esa parte. Nos falta otra versión, bueno, u otro cálculo de versiones, que sería, por ejemplo, un complemento de finiquito. Si yo ya tengo generada todos mis finiquitos y resulta que necesitamos pagar al empleado una nómina complementaria, una de dos. Bueno, aquí sería definir qué tipo de nómina voy a utilizar. Puede ser la misma nómina de finiquitos siempre y cuando mi periodo anterior ya haya sido acumulado. Es decir, si yo tengo un finiquito que calculé en el periodo 20 y tengo el finiquito ahí y no lo he acumulado, si yo genero una nómina de complemento con el mismo tipo de nómina FQ, me va a sobreescribir, cuando confirme, me va a sobreescribir esa versión de finiquito, ese cálculo. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es o crear una nómina especial de complemento de finiquitos o esperarme a acumular la nómina y generarla de nuevo en la FQ, este complemento. Otra nada más, como lo voy a calcular en esta forma, igual le quito 0,1 y le digo que es la 5, que sería complemento 19, 10, 23. Le doy complemento. Esto solamente lo que voy a tener que hacer es como definir la incidencia que le voy a pagar. Por ejemplo, puede ser un bono de, no sé, 5,000 pesos. Recordando que tenemos que poner en la parte de referencia la palabra finiquito para que nos lo considere como tal. Y en este caso, como es un concepto que probablemente no tenga derivado el concepto de impuesto, lo doy de alta como incidencia y lo calculo. Y bueno, aquí la fórmula, yo creo que del DIP de bono está haciendo algo especial. Ahí me estoy pagando 9 millones, cacho. Entonces, revisaré la fórmula del DIP de bono y vemos que es el salario diario por el parámetro 1. Como yo le había puesto en incidencia, creo que 5,000, me está pagando eso. Si yo quisiera que me pague el bono solamente la cantidad que estoy poniendo, modifico la fórmula y me puedo ir a modificarla. ¿Cómo lo modifico? Entrando a la versión, le doy modificar versión, me aparece aquí los 5,000 pesos, le doy a aceptar y así lo calculo y ya me calculó un neto de una nómina de 5,000 pesos, su impuesto, y ya me da un pago una cantidad a pagar de 4,900.
Esta parte de modificación la puedo hacer en cualquier versión. Puedo yo seleccionar, por ejemplo, la de finiquito, modificar versión, y resulta que le quiero pagar a lo mejor la misma gratificación por el bono, darle un bono por desempeño, lo que ustedes quieran, de 12,000 pesos. Porque le puse más. Les doy a aceptar y ya me calcula el finiquito con esos 12,000 pesos que le generé de forma, que le agregué al trabajador. Entonces, y esto lo puedo imprimir. Igual, desde aquí tenemos la forma de poder imprimir el finiquito, la carta de renuncia, el recibo, lo que yo tenga, lo puedo estar imprimiendo desde aquí. Y ya había aparecido lo que era el finiquito, que es un poquito más simple, que ya viene nada más con una leyenda y la información básica que le entregaría yo al trabajador y con la leyenda del finiquito. Es como si fuera un recibo de nómina. Ahora resulta ya se revisó, ya se negoció el área de recursos humanos o el área de legal, ya negoció con el trabajador una de las versiones. ¿Sabes qué? Se quedó que la versión del 80% va a ser la versión que le vamos a calcular o que le vamos a entregar al trabajador. Le doy consultar versión y tengo estos datos, que es mi finiquito, es el 80%. Tengo los datos que estoy pagando, deducciones, todos mis conceptos que estoy generando como tal. Y existe aquí un botón que se llama confirmar. Al darle yo confirmar, me va a preguntar si estoy seguro, le doy que sí. Y ya me lo subió, ya lo tengo en la parte de arriba como versión 2 confirmada. Y si me voy a la nómina, consulta de movimientos y consulta al empleado 41, la nómina FQ, ya me aparecen los datos que yo tengo en finiquito como la nómina. Si saco mi listado de nómina, yo ya podría generar la póliza, todo lo que yo que tenga registrado. Si me voy y genero el listado de la nómina, NQ, FQ, detallado por empleado. En este caso, busco al empleado 41 y ya lo tengo dentro de mi nómina. Entonces ya lo tengo generado en mi nómina de finiquitos. Ya puedo contabilizar, generar póliza y hacer lo que es el timbrado de la nómina para poder tener el pago. Y ya después de esto, pues viene el proceso normal de tus nóminas, que es póliza contable, la generación del pago. Si generan ustedes cheques o generan a lo mejor por transferencia bancaria el pago del finiquito, ya enviarían de forma a la generación del cheque al área de cuentas por pagar o el área correspondiente. Vendría la acumulación de la nómina para que se guarde toda la información que tengo generado de este finiquito y todo el proceso normal de estas nóminas, generando sus listados, generando ustedes lo que ustedes requieran como tal. Bueno, eso sería realmente lo que es el proceso de cálculo de finiquitos. Y les digo, es de forma manual, de forma automática, bueno, no sé si sería automática, sino de forma normal, que sería dejarlo directamente en la nómina o como mis diferentes versiones. Las versiones se van a quedar aquí hasta que ustedes decidan o se eliminan o las van dejando ahí en el sistema hasta de por vida, ¿no? Entonces, si yo quisiera eliminar una versión, ¿sabes qué? Esta de neto a pagar, la quiero eliminar, le doy eliminar versión con el botón de cuenta aquí abajo y lo que hace es eliminarme la versión del finiquito y solamente me deja las que yo voy teniendo. Entonces ustedes pueden eliminarlas para que no tengan ahí como basura de cálculos y dejar solamente aquella que ustedes ya definieron o se definió, que es la nómina que se va a pagar como tal. Bueno, eso sería lo que son
cálculo de finiquitos. Ahorita pasaremos a la parte de preguntas y respuestas para ver si tienen alguna duda o si quieren hacerlas ahorita. Pueden ir agregándolas a la parte de preguntas y respuestas. Ya generaron varias preguntas, las cuales mi compañero Armando fue dándoles respuesta de forma directa. Pues vamos a retomarlas para pues que todos se enteren de las dudas que tienen los demás, ¿no? Bueno, Beatriz Benítez nos pregunta si el trabajador aún no cumple un año, ¿se le da la proporción de los 20 días y prima de antigüedad o solo aplica si tiene un año? Esto es dependiendo de la parametrización que se definió. Ya ven que ustedes podíamos definir que calcule al exacto o redondeo. Entonces aquí podemos pagarle una parte proporcional o lo que ustedes quieran, pero sí el sistema le va a calcular por default. Si yo le pongo liquidación, los días que le correspondan. En este caso, pues si tiene el empleado 8 meses, sería 12 entre 8 por meterlo redondeado. No, que sea 8 entre 12 por los 20 días, le pagaría 13.33 días. De esa forma. ¿Qué decía algo, Armando? Sí, bueno, aquí como estamos hablando de que es una indemnización, esos pagos corresponden a una indemnización propiamente. Y como vimos en la teoría, es irresponsabilidad para el trabajador cuando se realizan esos pagos. Sí se deben de pagar, considerando pues la parte proporcional que tenga el trabajador, aunque no cumpla un año de servicios. No solamente se le debe de pagar el finiquito, sino también el proporcional, como bien comentas, de los 20 días y el proporcional de su prima de antigüedad y obviamente también, pues, el Gracias, finiquito ¿no? que le corresponde. Si ¿Sí me ustedes escuchan? ya deciden, sí, Armando, gracias. Ok. Si ya ustedes deciden, por ejemplo, no pagarle esos días, el sistema los va a calcular. En ese caso, ustedes pueden entrar a la parte de modificación de precálculo y eliminar los conceptos que no quieran que se les paguen. Otra pregunta: cuando un trabajador no cumple con su trabajo ni alcanza sus objetivos, incluso sus clientes internos se quejan de su servicio, ¿aplica finiquito o liquidación? En este caso, pues depende mucho de la decisión de ustedes o cómo lo quieran considerar, pero si demuestran que realmente el trabajador, por datos o por, no sé, hojas o comprobantes realmente de todo esto, creo que le pueden dar solamente un finiquito por falta de profesionalismo o de cumplir objetivos, ¿no? Sí, así es, Jorge. Nada más debe de estar bien sustentado, porque obviamente el trabajador no te va a aceptar todo eso, no te va a aceptar que no cumple con su trabajo, que no alcanza sus objetivos, que los clientes internos se están quejando de él. Puedes caer mucho en la ambigüedad, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, del último tema, sus clientes internos se quejan de su servicio, pues se puede quedar en palabras solamente. Entonces aquí lo que se recomienda es que si se va a aplicar una causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón, pues que se obtengan todas las evidencias, porque es muy posible que, bueno, obviamente sí corresponde solamente el pago del finiquito, pero es muy posible que el trabajador te demande la liquidación y si no tienes bien sustentado, ya te tienes que meter a cuestiones laborales. Si no lo tienes muy sustentado todo porque lo despediste, pues te puede ganar esa demanda. Sí, no, tener mucho cuidado en esa parte, porque si no pueden, como mencionó Armando, pueden llegar a una demanda, y pues el trabajador, ahí podría salir un poco peor el asunto, ¿no? Ujú. Bueno, otra pregunta de Elizabeth Delgado, pregunta: ¿qué se podría hacer para que en una nómina normal el dato de @TPG para un trabajador sin días laborados o incapacidad o faltas salga en cero automáticamente, sin tener que modificar de manera manual? Esto tendrían que modificar los conceptos, modificar el concepto del DIP, por ejemplo, de Infonavit de incapacidades, para que en este caso
Hay una variable en memoria que se llama días PER, que son los días del periodo. Entonces, en este caso, si tiene el empleado incapacidades y no quisiéramos que la arroba TPG lleve el dato que normalmente llevaría de los 15 o 16 días de la nómina, ese DIP tendría que modificar esta variable para el momento de la acumulación, esos días fueran en cero. Entonces, es modificación de fórmulas. Eso se podría revisar con el área de soporte, como mencionaba Armando en la respuesta que le dio directa a Elizabeth, para poder hacer ese ajuste o esa modificación a su sistema. Anayeli Alejandra nos pregunta si una liquidación se calcula con salario diario integrado, me imagino, pero comentaron que no es precisamente el cálculo para el IMSS, sino que se haga sin tope en ningún concepto pagado. Es decir, que determino un salario integrado con todos los conceptos sin tomar en cuenta el salario, un artículo 27 de la Ley de Seguro Social. En este caso, lo que mencionábamos, en la parte de la parametrización del salario integrado para finiquito, en este caso tendríamos que meter la fórmula o las fórmulas que se calculen. Probablemente lo que tenemos que hacer es en la fórmula poner que calcule el salario integrado sin tope. Es decir, va a calcular el salario diario por el factor de integración más la parte variable que se tiene en este momento del bimestre anterior, suma esos dos salarios, el salario integrado el salario diario más el factor, más la parte variable, y me puede dar un salario mucho mayor al topado del IMSS, y ese guardarlo como salario diario integrado de finiquito. Y con ese calcular todos los conceptos que ustedes definan o se hayan definido en la parametrización de cálculo. Trabajar en liquidaciones porcentuales, es decir, no al 100%, sino menos del 80%, por ejemplo. ¿Cómo se maneja el exento de 90 días? Ahí va normal, realmente lo que son el exento de 90 días se calcula independientemente del porcentaje que se haya utilizado para el cálculo, ya que la ley te define que el pago de liquidación o el pago de, sí, pero el pago de liquidaciones pues, está exento 90 salarios mínimos o 90 o más por los años de antigüedad. Entonces, este cálculo no es proporcional en cuanto a la parte exenta. La parte exenta es de acuerdo a la ley, los 90 días por año cumplido. Arisbet nos pregunta, para el cálculo de finiquito, ¿se toma como base el salario diario? Pero ¿qué pasa si el trabajador se le pagan primas mensuales fijas? Eso también deben de proporcionarse en el salario para hacer dicho cálculo. Es lo que mencionaba, es lo que definíamos, que hay que parametrizar esos conceptos como parte del salario integrado para finiquito. Entonces se define la fórmula va a leer a lo mejor este concepto, saca la parte proporcional que le corresponda y se la suma al salario diario. Esto más que nada sería como parametrización o formulación o la parte de formulación de los DIPs que se van a utilizar. En el caso de pago de retiro de fondo de ahorro en finiquitos para personal eventual que ingresa varias veces al año, ¿cómo se puede hacer para que solo considere lo acumulado en el periodo laboral y no el acumulado de todo el año? Esto normalmente es fórmula, a fin de cuentas, de la fórmula de cálculo va a leer, sabes que tengo acumulado tanto, pero ya le pagué una cantidad, entonces la fórmula debe llevar el descuento de esa parte ya acumulada. Entonces, si yo tenía 10,000 pesos de fondo de ahorro anual, pero ya le pagué 7,000 pesos, solamente 3,000 pesos son lo que me pagaría dentro de este finiquito. Angélica Yesca nos pregunta, conforme al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el salario para indemnización, ¿podríamos considerar que ese salario base de consideración sin tope? Sí, es lo que mencionaba hace unas preguntas atrás,
que es la parte de calcular el salario sin tope. No sé si todos, no todos, algunos clientes han solicitado como ciertos cambios para que se guarde en algún lado ese salario base de cotización sin tope. No es algo estándar. O mencionaba la fórmula de cálculo para el salario, como tenía ya hace ratito, el salario base, el salario integrado de finiquito, que es una fórmula, hago el cálculo y con eso me puede calcular ese dato. Nada más aquí, Jorge, no necesariamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el salario para seguro social no te contempla algunos pagos que se integran para las liquidaciones. Por ejemplo, el fondo de ahorro, si tú tienes fondo de ahorro en la empresa, no lo integras para seguro social, pero sí para el laboral. De igual manera, los vales de despensa no te integran al 100% en seguro social, solamente te integran el 40%. Entonces, aunque no llegues al tope, bueno, obviamente también premios de puntualidad y asistencia, tiempo extra doble tampoco integra al 100%. Entonces, es probable que aunque no llegues al tope de las 25 UMAS, tus salarios sí sean diferentes por esas exenciones. Entonces ahí te digo, ahí como tal lo que decíamos, ¿no? Las fórmulas de cálculo para el integrado de finiquitos, pues sería de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿no? O Así es, lo que queramos considerar dentro así del es. salario integrado. Bueno, aquí otra pregunta de Beatriz Benítez, nos pregunta, solo para confirmar, ¿el pago de los 20 días únicamente aplica cuando no se quiere reinstalar al trabajador y demanda solo en este escenario se dan los 20 días? Sí, se supone que la ley menciona esa parte de que solamente vas a pagar los 20 días si el empleado no se va a reinstalar o no se quiere reinstalar en ese caso. Y Beatriz, una cosita más. Para el pago de prima de antigüedad, el tope es de 2 salarios mínimos. Para sacar ese dato, se hace sobre un salario diario del IMSS o su salario diario. Es sobre el salario diario. Sobre el salario diario es el que se considera para el cálculo del tope de este pago. Eso también depende de la parametrización. Si en la parametrización del cálculo de prima de antigüedad dice que es sobre salario diario, lo hace sobre salario diario. O sobre salario diario sobre salario integrado de finiquitos. No sé si alguien tenga alguna otra duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia. Todo es bienvenido en este tipo de webinars. Ujú. Aquí un asistente anónimo que no quiso dar su nombre. Las 90 UMAS, ¿a qué se refiere el artículo 93 de la Ley del Trabajo? ¿Aplica para años cumplidos? Si tiene 1 año y medio, se podría tomar como 2 años. Esto dependiendo de lo que mencionábamos hace rato, en la parte de la parametrización, yo puedo definir si quiero que calcule años exactos o, o redondeo de antigüedad. Pues Ok, eso se define más que nada en la parametrización sí, de la... nada más aquí una cosa, Jorge. Aquí mencionan que las 90 UMAS a las que se refiere la Ley Federal de Trabajo en su artículo 93 no es la Ley Federal del Perdón. Trabajo, es la ley del impuesto sobre la renta. Entonces aquí están hablando de la exención de las 90 UMAS por año cumplido. Y efectivamente nos indica esa ley que si el trabajador tiene 1 año y medio, como mencionan en el ejemplo, se redondea a 2 años es decir, serían en este caso 180 UMAS las que se van a exentar. Entonces sí, aquí no se están refiriendo al pago, sino a Ok, la sí, perdón. exención del ISR. Perdón, ahí que lo me decía Armando. Esto es para el pago de los exentos y va a considerar años cerrados, ¿no? Sí, ya sí eso lo contempla la ley de ISR.
exacto. Nos damos otros minutitos. Unos pequeños goles. El próximo webinar ya veremos en la parte ahorita de noviembre y diciembre la parte de cálculo de aguinaldo. Sería como el siguiente webinar, ¿verdad, Armando? Creo que sí, ¿verdad? No sé si me estoy confundiendo. El Sí, siguiente webinar sería en el Sí. mes de, sería así en el es. mes en el mes de noviembre para la parte de cálculo de aguinaldos y probablemente la parte de cálculo de ajuste anual, ya que a veces utilizamos el aguinaldo como un precálculo de ajuste anual. Entonces, el próximo mes ya les estará llegando nuestra compañera Luz María, que es Luzma, que es la que nos ayuda a coordinar toda la parte de webinars y es la encargada de estarles dándoles no latas, sino avisándoles de los diferentes webinars que se vienen en puerta. Y, y también si tienen alguna sugerencia o algo, pueden también hacerlo llegar a ella o a la de soporte para algún webinar que a lo mejor quisieran ustedes escuchar o ver. O también si quieren solicitarle la grabación, ya que este webinar ha sido grabado. Y también en la página de GMP Sistemas pueden ver cualquier tipo de cualquier webinar que hemos dado en lo largo de ya los años realmente, porque empezamos a dar webinars desde que empezó la pandemia, creo que en 2020. Ujú. Pues Correcto. ya tenemos una Ok. lista de varios webinars. Algunos se han repetido cada año. Obvio, son diferentes porque pues, manejamos cosas a lo mejor un poco diferentes, pero pueden ustedes consultar todos estos webinars y como tal. Entonces, creo que ya no hay más preguntas. No Sí, sé si... llegó otra. Dice Anayeli Alejandra Villegas, ¿en qué escenario se puede dar una proporción de liquidación? ¿Solamente llegando a un acuerdo con el empleado? Pues en realidad sí, pero eso no te garantiza, bueno, no te garantiza que el trabajador pueda demandarte por no pagarle la liquidación completa. Tú puedes obtener la firma del trabajador, puedes haber convenido que solamente se pague un 50% de la liquidación, pero recordemos que los derechos laborales son irrenunciables. Partiendo de esa base, eh, puede ser que el trabajador, bueno, ya te hayas quedado con la negociación, pase el plazo que dice la Ley Federal del Trabajo para demandar, lo que son los 2 meses, y no pasa nada, el trabajador se quede con el 50% negociado, pero pues nada te exime de que el trabajador te pueda, aunque te haya firmado, aunque te haya dicho que sí, aunque te haya firmado o tu carta de renuncia, su recibo de finiquito, aceptando todo, nada te exime de que finalmente te pueda demandar y te pueda pelear el otro 50%. En ese caso hay que tener bien definido, no sé, las cartas o las renuncias, como que muy claras y pues, con la mayor protección que se pueda tener para evitar a lo mejor ese tipo Sí, de demandas, ¿no? sí, exacto. Y obviamente aquí es igual checarlo con áreas laborales. Exacto. Bueno, como les mencionaba, este webinar ha sido grabado, se les va a lo mejor hacer llegar la liga para que ustedes puedan volver a bajarlo, bueno, no bajarlo, revisarlo, una duda. Y como siempre, pues el área de soporte, y un servidor, estamos a sus órdenes, por cualquier, a lo mejor alguna duda complementaria o algo que tenga. Y otra pregunta, ¿cómo se hace la distribución del exento en los conceptos de liquidación? Pregunta Osvaldo Abadilla. El sistema lo que hace es, agarra los tres conceptos que son 90 días, 20 días por año, los 3 meses de sueldo, 90 días y prima de antigüedad. Y dependiendo del orden en el cual tenga la secuencia de cálculo de cada uno de los conceptos, va haciendo el descuento. Por ejemplo, lo hace primero en el de 90 días. Si la cantidad a pagar es menor a la cantidad de los 90 días de UMA para exento, suma el siguiente concepto, que puede ser 90, el de
liquidación o a la prima de antigüedad. Entonces, lo va haciendo de acuerdo al antiguo o a los conceptos como tenga definido yo ay, Dios mío, se me olvidó. La secuencia de cálculo. Secuencia de cálculo, perdón. Eso lo vemos en la parte de administración del sistema, mantenimiento de DIPS. Administración, mantenimiento de DIPS. Por ejemplo, el DIP del ICU. Tengo una secuencia de 201. El DIP de Nove, tengo 200. Y el concepto de PRAM, tengo 203. Como vimos, en el concepto de Nove, que es el de la secuencia 200, este sería como el primer DIP que nos va a hacer la parte exenta. Entonces nos va a ir haciéndolo de la forma como yo lo tengo aquí. ¿Por qué esta forma? Porque esta forma es como nos va insertando en nuestra base, en nuestro registro de movimientos. Entonces el sistema los va insertando de acuerdo a esta secuencia de cálculo y al momento de calcular la base gravable, pues el primero que encuentre va a ser el que nos va a estar haciendo esta parte de exentos. ¿A qué elemento le da prioridad para el exento? No me pregunta. ¿Cómo se hace la distribución del exento? Bueno, creo que lo repetí tres Es la veces. misma, sí. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda. Bueno, espero que este webinar les haya servido. Creo que me fui un poquito rápido en algunos casos, pero creo que ya la gran parte de los asistentes pues, son usuarios, ya conocen más o menos el sistema, dónde entrar, dónde salir, o dónde hacer cálculos, o dónde entrar. Entonces, si cualquier duda, pueden consultar a la de soporte o consultarme. Todos tienen mi correo y también en sus grupos de soporte, sus grupos de WhatsApp. ¿Es algo más, Fernando? No, Luzma. no, no, por el momento no. Y nada más los esperamos, como bien decías hace rato, para el siguiente webinar. Luzma, como siempre, nos ayuda con la logística. Les va a hacer llegar las invitaciones para la siguiente fecha. Pues muchísimas gracias. Cuídense mucho, tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente, bueno, nos verán en el siguiente webinar y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Jorge y Armando. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.